Hola, gente bonita, espero que estén muy bien en sus casitas, de verdad, de corazón. Como ustedes saben, yo soy creyente de Dios, no soy perfecta, tampoco pertenezco a ninguna religión, pero yo amo demasiado a Dios. He visto con mis ojos a personas sanarse, he visto a a lo muerto, revivir con el poder de Dios. O sea, no es solamente como que, ay, es un cuento, no, leo la Biblia y ahí está, que es poder, no. Yo le he vivido, yo le he pasado. Entonces, como hija de Dios, les puedo decir que nosotros confiamos en promesas que dice, por ejemplo, dice su palabra, ¿no? 1010.000 caerán a mi diestra, mas a mí no me tocarán. Hay muchas promesas hermosas en la Biblia y la verdad es que nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en esas promesas porque si no de nada sirve que no confiemos en esas promesas, no tiene sentido nuestra vida. Somos como que eh, somos fáciles de ser llevados por el viento, ¿no? Entonces, hoy le voy a contar mi experiencia con esta enfermedad que está atacando a nivel mundial, pero casi por un año yo venía confiando muchísimo de que a mí y a mi familia no me iba a tocar, confiaba muchísimo en la palabra de Dios, pero, se llegó de que me dé el COVID. Bueno, en primer lugar les quiero decir que yo oraba mucho, pero ¿qué pasa? De que en mi familia tengo muchas personas que están trabajando en esa área, en el área de la salud. Entonces, por más que yo no lo quería, quizás yo puedo estar con la fe al 1000, pero mi familia no, porque no todos estamos en el mismo nivel de fe. Eh, Pasa de que en mi familia tengo personas que trabajan de enfermeras, técnicas enfermeras, estudiantes de medicina, por lo tanto, tengo una persona en casa, una persona muy querida, que está estudiando medicina y está en el último ciclo de, de terminar la carrera, o sea que está haciendo el internado en un hospital y por lo tanto, quiera o no quiera, por más que él no atienda a personas con esa enfermedad, pero, pero siempre pasa de que no le van a, no le van a, o sea, siempre pasa de que a los de seguridad quizás no tuvieron precaución, esa persona quizás entró por emergencia y no vieron si tenía o no tenía coronavirus, ese coronavirus. Ya, pero la cosa está en que este, a él le le dieron un paciente que él le tuvo que atender y qué pasa de que este paciente le hicieron sus análisis y por la tarde dijeron que esa persona tenía el corona S. La cosa es que cerraron esa área y era obvio que él tenía porque para hacer, no sé, a todos los procedimientos que tienen que hacer, sacar análisis y toda esa cosa, no podía hacerlo con la mascarilla, entonces tenía que sacarse para sacar análisis de sangre y toda esa cosa. Y entonces era obvio que le dio pues. Y pasa de que, bueno, para esto les cuento mi caso de que Dios me estaba preparando para pasar por este episodio. Un mes antes, Dios me empezó a mostrar muchísimo en sueños, me empezó a mostrar, primero le dio a mi hermana, bueno, en el caso de mi hermana ya X, pero para esto, para que a él le dé, Dios ya me mostró en sueños de cómo le iba a dar y bueno, pues espero que se iba a recuperar, pero fue muy fuerte porque ella también trabaja directamente con personas así. Y entonces, para que le dé a este chico que está conmigo acá, como les digo, él está eh, directamente con los pacientes. Entonces, yo soñé 3 meses antes, no, perdón, 3 meses no, 2 semanas antes
o un mes, algo así, porque tenía sueños constantes. Soñé de que yo estaba caminando por un cerro, no sé cómo le entenderán, cerro, montaña, igual. Estaba caminando y de pronto vi un río grandísimo. Ese río empezó a venir aguas sucias en mi dirección, pero de pronto vi muchísimos ángeles que se pusieron en la paralela mía, o sea, adelante, o sea, todo lo que me rodeaba eran ángeles. Entonces, ángeles, pero en grupo de 3. Entonces el río que llegaba a la paralela de los ángeles, porque estaban en mi derecha, es como que yo estuviera acá, estaba caminando y acá había como que una montaña y acá había muchos ángeles así, que no dejaban que pase el agua hacia mí. Pero las aguas sucias llegaban en dirección de los ángeles y cuando pasaban los ángeles se hacía limpia, o sea, se volvía el agua cristalina. Yo no sé si ustedes creen o no creen en sueños, pero como hija de Dios yo les puedo decir que en la Biblia habla muchísimo de ángeles, de sueños, de interpretación de sueños y, perdón, estoy sudando, estoy nerviosa. Entonces, como hija de Dios, nosotros, como le digo, creemos en esa palabra. Y esos ángeles, pues, bueno, no sé mucho de interpretación de sueños, pero más o menos tengo la impresión de que la enfermedad nos iba a dar muy fuerte. Pero ¿qué pasa de que nosotros confiamos en Dios y Dios mandó ángeles para protegernos? Porque quizás pudo ser muy fuerte por el tema de que están directamente mis seres queridos, directamente están con las personas que tienen esa enfermedad. Y pasa de que cuando yo soñé de que las aguas se volvían limpias, y ahí es donde yo empecé a interpretarlo como que quizás me va a dar la enfermedad, pero Dios nunca me va a abandonar. Y como que en cada sueño que yo tenía, Dios me daba una paz, una tranquilidad que no tenía miedo. Ya pasó una semana, ya faltando que le dé una semana, yo soñé de que al chico que está atendiendo a personas en el hospital, al que le iba a dar, soñé de que yo puse su mano a la parte de acá de sus pulmones y para orar, porque se volvió negro todo su cuerpo, sus pulmones es como que llega una mancha negra y la mancha negra se empieza a expandir todos sus pulmones. Y entonces ya era obvio como que era más específico ese sueño. Entonces, pasó de que faltando ya una semana, también tenía sueños así con ángeles, que Dios me protegía. Entonces, como este chico vive conmigo, pasa de que ya fue al hospital, llegó con fiebre. Al siguiente día, casi al siguiente día nada más que tuvo ese contacto con ese paciente, ya empezó a tener malestar de cuerpo, fiebre, como en el hospital estaban forrados de pies a cabeza. No, he sudado muchísimo porque una de las características de esa enfermedad es que te da mucha fiebre y tu cuerpo empieza a sudar demasiado, o sea, es una de las características de esa enfermedad, según mi experiencia y de mi familia. Entonces, ya pues yo lo tenía que atender porque le mandaron a su casa a pasar cuarentena ahí. Y entonces yo me preparé. Y para esto yo les cuento, tengo un perro. No sé si ustedes ven mis historias. Si están en mi Facebook, van a ver ahí que tengo un perro cachorro. Si están en Gedelesant, bueno, hoy lo van a conocer. Vamos a hacer lo posible de que salga mi perro. Entonces, para esto, yo ya sabía que iba a estar con él toda la cuarentena. Entonces, para no salir a contagiar a las personas, porque yo valoro mucho, mucho, mucho la salud. Entonces, salí a hacer compras para porque no iba a salir, ni yo ni mi perro, porque cualquier cosa puede pasar, no conocemos esta enfermedad, entonces no quería contagiar a mis vecinitos. Ya
Entonces me fui a hacer compras, regresé a mi casa y me encerré con, con esta personita hermosa que está acá. Ya, y pasa de que como él está haciendo su internado en medicina, él más o menos, yo creo que Dios permitió eso para que se trate, porque nadie sabe cuál es el tratamiento específico de esta enfermedad, porque todos, por más inteligente, por más que la persona esté muy preparada a esta enfermedad, ha llegado como que de sorpresa y no sabes cuál es su tratamiento así bien, que te sanes así a la perfección, no conocemos cuáles son sus reacciones. Entonces, pero Dios a él es una persona que confía muchísimo en Dios también. Entonces esta personita como que hizo su hizo su experimento con su propio cuerpo, tomando, o sea, según lo que sabe, según el dolor que te puede causar en tu cuerpo, esa enfermedad, él se trataba, o sea, él jugaba con los medicamentos básicos. Y así pasó de que él se sanó y obviamente que por más que, bueno, la casa es de regular tamaño, pero igual pues estábamos encerrados por más que estaba su cuarto lejitos de mi cuarto igual. Entonces, hay una mosca que está pasando. Es por la luz. Siempre la luz atrae algo. Y como estoy en la ventana, ya bueno, no se distraigan con la mosca. Ya, la cosa es que pasaron como 2 días a 3 días, empecé yo con el malestar. Yo, desde el momento que a este chico le dicen que ya tenía el coronavirus, es como que, mm, es como que mi fe se apagó. O sea, no se apagó, sino que yo conscientemente, yo sabía que estaba en las manos de Dios, pero el virus era real. Yo, por más que confiaba en Dios, sabía, bueno, antes yo sabía que existía esa enfermedad, pero no, es como que cuando no pasas por esa experiencia, no sabes, no entiendes, no valoras, sobre todo valorar la salud, lo que está pasando, sentir lo que está pasando la otra persona con esa enfermedad. Entonces, a él ya prácticamente se sanó, pero quedan rezagos, porque queda malestar de cuerpo, queda debilitamiento, ya. Empecé yo, por más que tomaba las cosas básicas de las abuelitas que dicen, ¿no? Tomar agua con limón, agua con kion, miel de abeja y todas esas cosas naturales. Y que yo lo recomiendo, son o sea, eso te ayuda a que tu sistema inmunológico esté fuerte y pueda soportar ciertas cosas. Bueno, como en casa tengo miel, me tomaba miel, a él le daba miel con kion, porque al kion le tengo muchísima fe. Para esto yo canto, un poquito, pero canto. Ustedes van a ver ahí, van a buscar ahí Mali Music, ahí está, canto alabanzas. Y con el tema de la garganta, Dios me sanó muchas veces porque yo desde pequeña tenía el tema de la garganta al punto de no poder hablar. O sea, se me iba totalmente la voz. Me quedaba fónica, así literal. Y yo le decía, Señor, dame la voz, dame sanidad para mi garganta y yo voy a cantarte, alabarte, porque es tan lindo alabar a Dios, es lo mejor que me ha pasado. Dios me habla a través de música. Y entonces yo lo tengo, es como que mi talón de Aquiles es la garganta. Y entonces pasa de que este chico se sanó, gracias a Dios que él se sanó y luego yo me enfermé. Porque él como es doctor y cree muchísimo en Dios, él me podía atender. Pasó de que primero, empezamos con lo mío. Primero empecé como que a sentir como que acá algo, como que
respirabas y como que sentías algo. Y luego empezó bajando, por más que yo tomaba aguas calientes, agua con kion, agua con miel de abejas, o sea, no lo podía, no, sentía como que una garraspera y se iba bajando y luego llegó por acá, por ahí se dispersó. Y bueno, en ese momento ya como que no oraba, es como que, de ahí ya sé que lo tengo, no, Señor, estoy en tus manos, trata conmigo, estoy aquí, trata conmigo. Em, Como yo les cuento, ¿no? Que Dios me permitió soñar con ángeles y yo sabía que Dios tenía el control. Y al final, yo soy una persona de que mi vida, Dios, está en tus manos, haz lo que quieras conmigo. Mi vida no me pertenece, mi vida, mi cuerpo, todo te pertenece a ti, así es que conmigo puedes hacer lo que quieras. Soy una persona de que a mí no me importa cómo Dios creó el mundo, y tampoco cómo va a ser el fin del mundo, pero bueno, algo por ahí. Pero la cosa es que a mí lo que me importa es con prisa predicar la palabra, que hay un Jesús que dio su vida por nosotros y que no quiere que hagas obras, simplemente que con tu boca le confieses, Señor Jesús, entra en mi corazón y automáticamente eres salvo. Entonces esa es mi prisa, predicar la palabra y ya. Entonces empecé con el malestar de cuerpo, y yo me hacía la fuerte, porque igual tengo una casa, tengo un cachorro, la casa como que se tiene que mantener limpia por el tema del polvo, porque es como que cuando bueno, en mi experiencia, ¿no? Cuando yo sentía algo por acá, es como que sentía como que polvo, o sea, quizás mi perro, ¿no? Decía de repente pelos, es como que sientes una incomodidad, entonces me ponía a trapear, a limpiar, a hervir agua constantemente. Tengo conejitos. Sí, también tengo conejitos porque como yo estudiaba agronomía, sembré forrajes y por experimentar, para ver si los animalitos comían el pasto que yo sembraba. Compré conejitos y estos conejitos empezaron a aumentar, así que empecé a tener muchos conejitos. Tenía que atender a los conejitos y ya, bueno, es todo un trabajo de casa, que es mucho trabajo. Entonces, al tercer día, cuarto día, ya empecé a estar más fuerte, a estar en cama, porque ya empecé a tener más malestar de lo normal. Empecé a tener un poco de fiebre, no tanto, pero ya empecé a tener como que un poquito de fiebre. Perdón. Y para esto, como tengo personas que están con el tema de medicina, esto, le voy a mostrar esto de acá. Esto de acá se llama por acá lo tengo anotado para no olvidarme. Se llama pulso oxímetro, ya. Es importante ahorita con el tema del coronavirus. Ay, lo dije la palabra, lo voy a borrar. Es importante este aparatito que se llama pulso oxímetro. Es importante que compremos uno y que lo tengamos en casa. Y lo prendes y ahí te mide. Lo tienes que tener súper calmada la mano. Solito se apaga. Bueno, este solito se apaga. Vamos a guardarlo aquí. Ya, la cosa es que ese pulso oxímetro es importante que lo tengas, que lo compremos en este tiempo. Este pulso oxímetro sirve para ver la cantidad de oxígeno que hay en tu cuerpo. Con menos de 95, ya tienes que preocuparte, tienes que ir al hospital. Ahí ellos ven con el tema del oxígeno, todo eso que yo no entiendo. Yo solo sé que menos de 95 es porque tengo falta de oxígeno y es importante ver ya otras cosas, ¿no? Ir al hospital, ahí los doctores te van a ver y van a ver qué es lo que ellos van a hacer. Pero es importantísimo tener, porque todo el tiempo que mi familia estaba mal, se tenía que chequear constantemente cuánto de oxígeno tenía. Por el tema, bueno, en mi caso era porque yo lo pasé en mi casa, nos encerramos así todos. Entonces, ya en el proceso de la enfermedad, yo tuve bueno, me levanto todos los días, bueno, no
todos los días, pero sí es como que mi base es levantarme a las 2:30, orar. Pasó de que en el tercer día de la enfermedad, yo me levanté a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana yo tenía que estar orando. Es una regla en mí. La cosa es que me levanté, estaba con malestar de cuerpo, sí, tosía y todo un poco. Hay una mosca, animal rastrero, alimaña te vas. La cosa es que yo me levanté y quise orar a las 3 de la mañana. ¿Y qué creen? Me quedé dormida. Casi siempre es la clásica, como que tengo que empezar a orar, y te quedas dormida. Es un proceso en realidad, es una lucha constante, porque hay mucha bendición en la oración, entonces el enemigo va a hacer hasta lo imposible por distraerte para que tú no ores, porque hay bendición de por medio. Entonces, me dormí a las 3 de la mañana, pero Dios permite muchas veces, muchas cosas. Yo estoy en un proceso de aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios no solamente te habla por sueños, audiblemente, te habla a través de experiencias, a través de personas. Entonces, estoy en todo ese proceso de aprendizaje. En la Biblia, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni siquiera están en la Biblia, que solamente nos van a enseñar a nosotros, que solamente Dios nos va a enseñar a nosotros. Entonces, pasa de que me quedé dormida y en ese proceso es donde yo empiezo a sentir un malestar. Me desperté, me habré dormido como media hora y me desperté. Y les cuento que fue una experiencia muy, muy, muy fea. Y sentía que, no sé, que quizás ya Dios me recogía. Porque yo sentía dolor de huesos desde la punta de mis pies, mis manos, mi cuerpo, mi cabeza me dolía, no podía hablar, o sea, estaba como momificada, literal, porque fue una lucha muy fuerte. Entonces, por más que tenía mi familia en casa, no podía llamarlo porque eran las 3 de la mañana y esa hora todos duermen. Pero qué pasa de que yo no podía hablar, o sea, por más que empujaba, era como que una pesadilla, no sé si les ha pasado. Yo quería hablar y no podía hablar, quería llamar y gritar, no podía. Entonces ahí empezó como que el Espíritu Santo, que dice la Biblia, que es nuestro ayudador y consolador. Entonces empecé a llamar con mi mente, mi cuerpo, a buscar, ¿no? Ese refugio, ese ayudador, no, yo sé que el Espíritu Santo es mi ayudador y mi consolador, por lo tanto, Señor Dios, yo siento que es como que Dios permitió esa circunstancia. Y empecé a orar, a mencionar, para eso les cuento, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, tiene muchísimo poder. Cuando tú estás pasando una situación así, como lo anoté por acá y me gusta mucho como lo anoté porque esto le va a servir y espero que compartan este video y le pasen a las personas, a sus familiares, porque yo sé que les va a edificar, les va a ayudar muchísimo. A ver, esta lucha es tú y Dios, y el enemigo obviamente. Es una lucha tú y esa enfermedad, a solas con Dios. Hay una parte en la Biblia donde dice que Jesús empezó a caminar sobre las aguas, sus discípulos estaban en un barco. Un discípulo vio que Jesús estaba caminando y él dijo, yo también quiero caminar, y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó cuando empezó a caminar sobre las aguas? Se hundió. Me gustaría que lo vean en videos. Yo sé que acá no solamente hay personas que conocen las cosas de Dios, sé que hay personas también que no conocen nada de Dios, pero les invito a que lo vean en videos y que lo lean en la Biblia. Cuando Pedro, baby, ¿cómo se llama el que caminó sobre las aguas?
no hay nadie. Sí, el discípulo Pedro, muy bien. Pedro caminó sobre las aguas y se hundió. ¿Y qué creen sus discípulos, los demás, sus compañeros? Se burlaban de él, se reían, es como que, ¿y Jesús qué le dijo? Hasta Jesús como que le dijo, Pedro, te faltó fe. Pero solito Pedro caminó, nadie lo ayudó, nadie de sus compañeros. Y esto es una guerra, es una lucha de ti y Dios. O sea, tú solo vas a aprender. Y esa circunstancia que estaba pasando, lo pasaba solita. O sea, Dios permitió de que yo no pueda gritar, no pueda hablar, no pueda hacer un movimiento fuerte como para que las otras personas se despierten. Bueno, ellos estaban al pendiente de mí en todo momento, pero justo esa hora se quedaron dormidos. Entonces, Pedro empezó a pedir ayuda a Jesús y solamente Jesús vino a rescatarlo. Va a haber circunstancias que tú vas a estar con mucha gente, pero nadie te va a poder ayudar. Y ahí es donde tú solamente tienes que refugiarte en ¿quién? En Jesús. En ese momento yo conozco las cosas de Dios y la Biblia te enseña muchas historias para que tú veas de qué situación se parece con la tuya y confíes igual que las personas que pasaron por muchas circunstancias y que confiemos en Dios. Yo como conozco la palabra y oraba, o sea, desesperadamente y oraba en el nombre de Jesús, fuera toda esta enfermedad, no me va a tocar, o bueno, se va a deshacer en mí, la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús, y para esto yo oro en lenguas, oraba muchísimo en lenguas, claro que no, es como que oraba mentalmente, oraba muchísimo en lenguas, puse mi mano en la boca de mi estómago, y mis manos estaban ahí, en verdad. Pero como les digo, yo estaba momificada. Empecé a orar como 15 minutos a media hora, pero para mí es como si hubiese sido, un día. Fue un momento muy largo, la verdad. Y empezó a calentarse mi cuerpo. Empezó desde mi estómago, empezó a calentarse todo mi cuerpo. Según yo, estaba fría, estaba dolorida. Los huesos de mi cabeza, todo me dolía. Entonces empecé a calentarme y empecé a moverme. Y empecé a tener fuerza para hablar porque literal yo no tenía fuerza, o sea, yo sentía que ya no podía. Entonces empecé a hacer ruido, empecé a moverme y vinieron a atenderme. Pero fue una lucha como Pedro de yo, allá, mi lucha, mi experiencia solita con Dios. O sea, ahí es donde yo vi que realmente se cumple esa palabra. Bueno, yo ya sé que se cumple, ¿no? Pero eso es lo que yo pasé. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué si yo confío mucho, mucho, mucho en ti, por qué permitiste que me toque esta enfermedad? No, es como que... No, es una conversación. Dios es mi amigo, es mi todo, es mi amorcito. Entonces yo le empecé a preguntar. Y Dios es como que me puso como pantallazos en mí, de que yo, para esto les cuento que yo no tengo televisión, yo no veo noticias, por Facebook me entero algunas cosas, pero evito mucho porque me quita tiempo para pasar tiempo con Dios, para leer la Biblia, es mucha distracción. Muy aparte que hay demonios de por medio que te distraen y ver noticias y como que tengo que tener sanidad mental, emocional, todo eso. Tengo que cuidar de mi área espiritual. Entonces, pero para esto yo vi una noticia, ¿no? Y puso Dios ese momento de esa persona, de que yo vi, no sé si fue en la selva, vi a una persona de que se fue con su esposo al hospital y no había camas con oxígeno para su esposo. Entonces, y el señor se murió en la puerta del hospital. O sea, le sacó el oxígeno de la nariz y vio que se estaba muriendo. Entonces la señora no le importó que tenga la enfermedad. Empezó a soplar por su boca, ¿no? Y a darle su oxígeno, pero igual esta persona murió. Yo vi esa noticia, pero es como que tú ves esa noticia y ay, ya pasó. Y yo estaba muy insensible en esa área. Es como que yo era
Era como que, Señor, protégeme, líbrame del virus, a mí, a mi familia, a mi hermano, mi papi, mi mami, mi hermanita, mi hermanito y así. Pero no lo vivía de las otras personas, no oraba por las otras personas. Yo me quedé ya, pues, o sea, no, era insensible. Entonces Dios puso esas circunstancias y empecé a tener muchísima pena en mi corazón, porque así trabaja Dios, para yo poder orar por las personas, que realmente hay personas que no conocen el poder que hay en Jesús, en su nombre, en su palabra. Yo tenía que estar orando por estas personas, entonces Dios trató ese tema conmigo. Y pasó también de que esa experiencia me sirvió de que realmente en el nombre de Jesús tiene poder. O sea, como les digo, yo ya había visto las experiencias. Yo he tenido la experiencia de que estaba, por ejemplo, Dios me llevó a un lugar a predicar la palabra de su palabra, pues, ¿no? Me dijo, levántate, anda y predica en tal lugar. Y yo me fui. ¿Y qué pasa? De que hay muchas cosas espiritualmente, yo sé que muchos de ustedes, no sé, mis amigos de la universidad, hay personas que no creen en Dios, no creen en esta área espiritual, pero hay muchos demonios de por medio que se mueven. A mí me dijeron, te vas a predicar al lugar grande, demonios grandes, lugar chico, demonios chicos. Y entonces yo me fui a ese lugar, en serio que hasta la naturaleza se mueve. O sea, es una cosa de que se cumple la palabra de que dice Jeremías 33:3. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. O sea, realmente es muy poderoso este tema. Entonces yo en este lugar, ¿no? Es como que para que Dios vea de que no es real, te pone testigos. Entonces yo estaba con 2 personas, porque iba a predicar justo ese día, a ver, a las 5 de la tarde. Entonces estas 2 personas estaban durmiendo conmigo, pero había un viento brutal, brutal, que se caía a los árboles, que se llevaba a los techos. Pero llegaba al cuarto donde yo estaba, como que el viento llegaba así a la pared y volteaba hacia mí y me golpeaba duro la cara. Y era como que justo en ese momento después del almuerzo. Tenía muchísimo sueño, pero me golpeaba duro la cara. Entonces yo iba a predicar. Para esto uno tiene que orar mucho. Orar y tener fe, sobre todo la fe, ¿no? Yo confío, yo sé y no me importa nada. O sea, en la Biblia dice, los valientes heredarán el reino de los cielos. Yo soy una imperfecta, no se imagina las imperfecciones que tiene, pero confío en una palabra que dice los valientes, ya, no me importa. Estamos en los tiempos de que tenemos que levantarse de una manera valiente para confiar en una palabra de vida, en una palabra que te edifica, en una palabra que Dios tiene el control sobre todo eso. Entonces yo me levanté y hice así, viento, te vas. Ni siquiera dije en el nombre de Jesús. O sea, era un viento, como le digo, que se caía árboles, que se caían muchas, o sea, la gente estaba desesperada. Y ¡fum! El viento se puso estático. O sea, yo era como que, ¿Jesús dónde está? Jesús está en nuestra mente. No, la Biblia dice que Jesús está en nuestro corazón. Y yo me levanté, viento, te vas. O sea, yo estaba durmiendo y me senté así como si tuviera fuerza, ¿no? Pero no fui yo sentí que el Espíritu Santo se levantó en mí con esa fuerza y te vas. O sea, simplemente lo ordenas y se va. Y entonces ahí nos damos cuenta que realmente hay poder, o sea, porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado, pero día a día estoy aprendiendo. O sea, para mí todos los días es aprender, aprendizaje tras aprendizaje, experiencia tras experiencia, para poder entender. Y cuando tú vas a guerrear, vas a pelear en el campo de batalla, ahí es donde vas a poner en práctica esta palabra. Muy bien, y entonces ya esta personita que es interno en medicina es una persona muy buena, muy buena. Uno, por el gran amor que tiene por las personas enfermas, y otro porque tiene muchísima fe. O sea, él no solamente cura, o sea, no solamente examina, le da medicamentos, sino también ora. Entonces, para esto, como yo confío mucho en Dios, confío mucho en su palabra, confío en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, yo también compré aceite de oliva. Entonces yo le decía, ora por mí. Él siempre me oraba y cada vez que oraba por mí es como que podía respirar, porque es como que
para mí hay como que dos etapas. Uno, dolor, malestar con esa enfermedad que estaba acá, luego pasó así todo por aquí. La segunda etapa, cuando empecé con dolor de garganta, como le decía al inicio, mi talón de Aquiles es la garganta. Entonces, esta enfermedad hace de que tengas flema. Bueno, en mi caso es que yo tosía y la flema no arrancaba, entonces ahí es donde yo me lastimaba la garganta y se me salían rasguitos de sangre porque me rompía las venas. Es como que tosías y no arrancaba y te daba ganas de seguir tosiendo. Y tenía desesperadamente, era una tos brusca que si no hacía nada sentía como que se te tapaba y ya como que te morías, algo así. Pero para esto Dios en todo tiempo, excepto cuando me quedé momificada, solamente en ese tiempo como que me invadió un poquito el miedo, pero en todo tiempo Dios me dio paz, porque Dios, más allá de todo lo que les estoy contando, Dios trató conmigo por muchas otras cosas que no les voy a contar luego, si Dios lo permite. Es para esto, una semana antes, nos dijeron que había una niña endemoniada y no fuimos ahora por esa niña. Y es como que el enemigo se vino con tanta cólera a nosotros, ¿no? Ya estamos a punto de sacar un videíto musical. Pronto. 2 semanas, una semana, no sé. No sé cuándo lo van a ver este video, pero visiten mi canal, compártanlo, suscríbanse y van a ver muchas cosas nuevas, música nueva, música hermosa que edifica. Y compártanlo y escúchenlo. Y si tienen mucho talento, oren para hacer cosas bonitas por Dios. ¿Está bien? Entonces, les cuento mi tratamiento. En la primera etapa, como les digo, tenía 2 etapas. La primera etapa empecé tomando para el dolor de cuerpo. Tomé 2 pastillas de 500 gramos ¿de qué? No la anoté. Baby, ¿qué pastillas tomé al inicio? Como les digo, acá estoy con una personita. 500 miligramos de paracetamol. 2 pastillas porque el dolor de cuerpo es muy fuerte. Para la fiebre, una antalgina cada 8 horas. En la segunda etapa, cuando empecé con dolor de garganta, tomé un ibuprofeno de 40 gramos cada 8 horas. No tomé más ivermectina, dexametasona, nada de esas cosas. Ibuprofeno de 400 gramos cada 8 horas. Y cuando tosía y no expulsaba la flema, porque como les decía, es una flema que no corta, o sea, por más que salga, no sale, se queda y sigue tosiendo. Entonces tomé 2 cucharaditas de Ambroxol cada 8 horas. Este es el Ambroxol. Acá tengo, dice Ambroxol. Ahí está. Ya, bueno, en mi caso es muy barato. Y eso tomaba y eso como que me cortaba la flema. Y agua caliente. Como les decía, 2 cucharaditas de Ambroxol cada 8 horas. Y algunas recomendaciones que anoté por aquí. Agua tibia. Todo el tiempo tomé agua tibia. Porque si tomas agua helada, bueno, yo no tomé nada de esas cosas. Y desde que empieza el tema de esta enfermedad es que sudas bastante. Es como que tu cuerpo expulsa agua. Sudor, claro. Entonces, cuando tanto la personita que estaba conmigo, yo todo el tiempo tenía que estar chequeando porque tenía que dormir boca abajo, entonces sudaba muchísimo por más que hacía frío, entonces tienes que ponerte papel toalla. Metes el papel toalla para que absorba, porque si te quedas dormido, sudas y tu ropa se moja y en ti mismo se seca, entonces te pueda que te enferme más. Y es obvio, ¿no? Porque estás en una etapa muy vulnerable, entonces tienes que cuidarte por todos lados de tu cuerpo, o sea, es tu cuerpito hermoso que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ámate. Por eso, quiérete y cuida tu cuerpito hermoso. ¿Y qué más? Nota, que hay una notita. Como les digo, que en casa tengo un interno de medicina, todavía no es doctor, es un alumno. Tomar
4 pastillas de paracetamol antes de 6 horas es muy dañino. O sea, tienes que estar al pie de la letra, no puedes exagerar con los medicamentos porque puede que te haga muchísimo daño. Entonces, y así me sané. Pero para esto, lo que más me quedé como que muy mal con el tema de la garganta. Como les decía, yo canto. Entonces es como que el enemigo quiere atacarme ahí. Pero bueno, Dios es grande y me protegió en todo tiempo. Y el que más lo sintió este tema, pues, de la cuarentena, estaba como casi 3 semanas encerrado, es mi perrito hermoso. Él lloraba y me daba pena que estaba ahora, lo siento. Porque lloraba, se quejaba, porque quería calle. Él todo el tiempo, bueno, casi todos los días lo saco al parque para que juegue, porque él tiene sus peluches, entonces yo lo tiro ya, él ya va a tener 1 año, pero yo le tiro el peluche, él se va y jugamos, pues él y yo. Entonces mi perro lloraba todo el tiempo, pero ahora, así, estando con todo el malestar de cuerpo, yo tenía que salir y hablar con él. Sé que es un animal y no entiende, bueno, quizá para la gente normal no entiende, pero yo sí lo hablo como si fuera una persona, hasta le regaño como si fuera una persona. Entonces, yo le hablé, le dije, bebé, estoy mal, cuando estés sanita vamos a salir al parque. Y tal cual, estoy sana y ahora sí, al parque. Pero lloraba, o sea, y eso me invadía muchísimo la pena. Bueno, yo normal, no, bueno, pero el animalito, o sea, todo el tiempo estaba como que 3 semanas encerrada. O me pasaba de que a las 3 de la mañana abría la puerta, que se vaya, porque no podía salir el aire. Que se vaya por ahí, que pase. Y mi perro se llama Mateo, y salía a la puerta, y yo, Mateo, pasa ya, pasa, y pasaba. Entonces, vamos a ver si hacemos un videito, lo vamos a ver. Ay, Mateo. Le digo, calle, él ya está en la calle. Y así, preciosos, hermosos, compartan este video. Si les edifica, recuerden puntos importantes de que la sangre de Cristo, mencionar en el nombre de Jesús, orar en lenguas. Bueno, ustedes como escuchan a una persona decir, ¿no? Y si no tienes fe para orar en lenguas, no vas a tener fe tampoco para escuchar a Dios, para obedecer a Dios. Entonces es importantísimo que le pidas a Dios ese don, el don de confiar en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo tiene poder, en el nombre de Jesús es poderosísimo. En mi experiencia por muchos años, yo desde muy pequeña estoy con las cosas de Dios. Dios me ayuda día a día a caminar en lo sobrenatural y es como que soy muy bendecida por ese tema. Dios nunca me ha abandonado. Yo cuando recién llegó el tema de las cuarentenas, yo me preocupaba por los huevos, literal, me preocupaba decía, y voy a tener que ir a la tienda a comprar huevos. No sé por qué, pero se me invadió eso. Y de pronto más tarde llega mi vecina, por su esposo trabaja en una granja. Llega mi vecina y me dice, Mali, mira, ¿sabes qué? Te quiero regalar una gallina para que la mates. Porque en la granja nos han dado 4 gallinas. Y bueno, yo la verdad es que amo muchísimo a Dios porque de la nada Dios te sorprende, o sea, es hermoso. Entonces me regalaron la gallina y la gallina ponía 2 huevos diarios. Yo no sabía que ponía 2 huevos diarios, pero sí, la gallina ponía. Y yo preocupada por los huevos. Yo no soy casi a preocuparme, pero es justo esos días yo me preocupé. Decía, voy a ir a la tienda y voy a comprar huevos. De pronto Dios me manda una gallina. Es como que, ¿por qué te preocupas? No, o sea, no nos preocupemos. Preocupémonos por buscar de Dios. Por cada día preocuparnos. Tengamos en cuenta de que nadie va a ser perfecto. Por más que sus discípulos caminaban alrededor de Jesús, pero siempre, ¿no? Por ahí aparecía, nunca te voy a negar, pero bueno, eso nos hace entender que dependamos totalmente de Dios. Y va a salir una canción hermosa, pronto. Y si, no sé cuándo lo vas a ver este video, checa mi canal y lo vas a ver. Hay una canción que le decimos a Dios, Dios, yo no puedo llegar a ti, o sea, para llegar a ti necesito de ti, o sea, para amarte y servirte necesito de tus fuerzas, Señor. Entonces, esa canción,
y vamos a enlazarlo antes de que nos enfermemos, pero ya como nos vamos a hacer en grupo, pero como ya me enfermé, no pudimos hacer nada porque es como que toda la gente, tenemos que cuidar la salud de nuestros seres queridos, entonces ya, adiós, no me visiten nadie, nada, no, ni me miren, entonces, no, yo sé que muchos de mis amigos preciosos, mi familia no lo han sabido que estaba enferma, pero era porque, uno, por el tema que no quiero que se preocupen, otra, por mi experiencia para con Dios, estoy rodeada de personas que confían demasiado en Dios y para mí es como que es suficiente. Jesús en mí, Jesús con nosotros y sus ángeles. Ojo, por más que veamos ángeles, no hay que adorar a los ángeles. Acá solamente adoramos a Jesús, Dios, y nuestro amado, nuestro amorcito Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Nuestro ayudador para amarlo hasta Él. Bien, bonitos, hermosos, preciosos, compartan este video. Cualquier cosa, comenten. Sé que ahora no nos podemos ver. Si me conocen o no me conocen, bueno, pongan sus comentarios acá abajo. Pregunten lo que quieran. Y mis hermanitos preciosos que me rodean le van a contestar. O yo no sé en qué canal lo van a ver. Así que les bendigo, les bendigo. Y sin nada más que decirles, si tú no sabes cómo orar, si tú no sabes cómo acercarte a Dios, simplemente cierra tus ojitos. Cuando yo estaba mal, bueno, levantaba mis manos por fe. Sé un loco. La Biblia dice, ama a Dios como si fueras un niño, ¿no? Los niños se heredarán al reino de Dios. Tienen que ser un niño, un loco. O sea, si te dicen hazlo así, el niño a los niños, yo estoy con el tema de los niños, levanten las manos y levanten las manos. Cierren sus ojos y va a llegar tal cosa. Ellos lo creen, entonces nosotros tenemos que creer así. Así tenemos que creer locamente por Dios, locos, valientes. Sí. Si no sabes orar, a mí me ha pasado de que predicaba mucha gente adulta, jóvenes, niños, y que no sabían orar, es más, se quedaban mudos, o sea, no entendían, no sabían. Entonces, yo te invito a que en tu casita ores así, tienes que repetir conmigo. Cerra tus ojitos para concentrarte, para que nada te distraiga, porque el enemigo va a permitir una mosca que pase por ahí para que te distraigas, entonces no te distraigas, por eso es necesario cerrar nuestros ojitos. Cierran sus ojitos su casita y le dicen, papito Dios, te invito a que entres en mi corazón. Te abro mi corazón, entra en él, mora en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de ahora, toma el control de mi vida. Perdóname mis pecados. Amén. Eso es todo. Y el resto ya es tu comunión con Dios, comunicación con Dios, es tu amorcito, es tu mejor amigo. Incluso hasta te vas a pelear con él. Claro, porque siempre va a haber circunstancias, ¿no? Dios te dice, todo tu maldad, tus enfermedades, tu pecado, lo boto al fondo del mal, al fondo del mar. Y de pronto, Él nunca más te lo reprocha, no es como que un enamorado, un esposo, una esposa que le dice, tú la vez pasada hiciste eso. No, Dios no es así, nunca más te lo vuelve te reclama, ¿no? Te reprocha. Pero el enemigo dice que va y trae tus recuerdos, trae, ay sí, tú has sido mala, tú has sido eres así, eres así. No, olvídalo, soy libre en el nombre de Jesús. Mira, ahí es donde empiezas a pelear, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Diablo inmundo, cállate. Yo soy nueva en el nombre de Jesús, nada me ata, ni mi pasado, ni el pecado que cometí, soy libre, soy nueva y cada día seguir. Es una lucha constante. Como le decía, nadie vamos a ser perfectos, siempre vamos a cometer y en nuestras caídas y levantadas, igual hay que seguir. Yo me puse una meta, ¿no? Por más que me caiga, me levanto y sigo, porque Dios siempre nos va a ayudar, por más que caigamos, siempre está con nosotros. Y confiar totalmente en Dios. Así es que muchas gracias por ver este video hasta el final. Compártanlo y espero que les sirva de mucho. Bye, bye. Bien, ahora sí, nos vamos al parque. Les presento a Mateo, ahí está con su peluche. Ahora sí, ¿no vamos al parque, Mateo? ¿Vamos al parque? ¿Al parque? Vamos al parque. Chao.